Pues bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de podcast. En esta ocasión tenemos con nosotros a Pablo Carrasco, o arqueoestratego, como se le conoce en sus perfiles de redes sociales. Es licenciado en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, él es gallego. Tiene un máster de Arqueología por la Universidad de Barcelona y actualmente está trabajando en su tesis del doctorado sobre arqueología en los campos de batalla de la época napoleónica. También ha trabajado o prospectado campos de batallas de las guerras carlistas, de la guerra civil, incluso de la época romana, ¿no? Todo esto le da una perspectiva pues, mucho más completa. Además, es coautor en un canal de podcast, Warcheology, junto con otro conocido de este nuestro canal, como es Gorka Martín, que estuvo con nosotros hablando del asedio carlista a la ciudad de Bilbao. Es un podcast totalmente recomendable porque, entre otras cosas, aparte de cosas interesantes, es que es divulgación histórica de mucha calidad. Bienvenido, Pablo, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Antonio, por la presentación. Encantado de estar aquí en tu podcast. Y nada, deseando ponernos a hablar, que ya lo estamos haciendo fuera de micrófono. Muy bien. Bueno, tienes experiencia ya dilatada en hincando el pico, ¿no? En distintos campos de batalla. Bueno, solamente yo el otro día me puse a brujulear un poco en tu perfil de X y tienes un post anclado con todo lo que hiciste el año pasado y ya era solo un año, o sea, que tela. Hay gente con mucha más experiencia que yo, pero bueno, sí es cierto que cuando haces una visión en retrospectiva de lo que vas haciendo, sí es cierto que te das de cuenta de que, oye, estás avanzando. Entonces, en ese sentido, bueno, a mí me funciona también para mí mismo, ¿no? Pues experiencia, o sea, al fin y al cabo lo que te da todo eso, además vi que no solamente eran excavaciones, habías hecho viajes, habías estado en conferencias, o sea, que era todo relacionado con este mundo, ¿no? Bueno, yo creo que la primera pregunta es obvia, o sea, ¿qué es la arqueología del conflicto? No, bueno, comento que sí, que la arqueología del conflicto es donde se enmarca la investigación que yo estoy realizando, que es arqueología de campos de batalla de época napoleónica, pero claro, la arqueología del conflicto agranda muchos más espacios y muchas otras cronologías. Para entender de qué estamos hablando en términos generales, pues cualquier espacio asociado a un conflicto, una guerra, pero también a los civiles, es decir, todo lo que tiene que ver con el holocausto, genocidios, campos de concentración, pero también fortalezas, pecios de barcos militares hundidos, obviamente campos de batalla. Es decir, que es una disciplina que busca entender en la guerra las dinámicas culturales o incluso las dinámicas humanas. Es decir, entender cómo esas culturas, porque en ocasiones hablamos de arqueología del conflicto en la época prehistórica. En ese caso no tenemos ningún tipo de fuente documental y nos encontramos, los arqueólogos y colegas han desenterrado espacios donde ha habido pues, auténticos pues, genocidios de la prehistoria y de alguna forma pues la violencia también nos habla de esas culturas y de esa gente del pasado y de esa manera pues consideramos los arqueólogos del conflicto que aunque son historias tristes y la verdad que nos asomamos al pozo de la humanidad, es importante conocer también esta otra cara, porque la arqueología recupera muchos aspectos materiales de diferentes culturas, pero bueno, en este caso pues la violencia en mayor o en menor grado ha existido a lo largo de la historia y esta materialidad, estos artefactos, por así decirlo, estos hallazgos, no nos hablan solo de esa arma o de esa armadura o de lo que fuere, ¿no? Nos están hablando de varios componentes, varios niveles culturales, sociales, económicos, de sexo, de género, es decir, entender mucho más cómo, por qué se produjo esa violencia. Y todo esto nos lleva también un poco a Ujú. los inicios, ¿no? Antes comentábamos, ¿no? También fuera de micrófono, cómo esta arqueología del conflicto es una disciplina relativamente moderna. Hay, por así decirlo, momentos puntuales que hay que resaltar,
pero esto no, nos lleva sobre todo a lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Esto crea un trauma, es una guerra total en muchos casos, prácticamente eso, todo el mundo, de ahí el nombre, y ya desde el final de la Segunda Guerra Mundial, incluso antes del final, ya se empiezan a conservar pues espacios de conflicto que se interpreta que se deben de cuidar, se deben de conservar y preservar para que nos hablen de los horrores de la guerra, ¿no? Entonces aquí comienza quizá esta dinámica o este entendimiento patrimonial de estos espacios de conflicto. Esto a nivel más, por así decirlo, arqueológico, científico, porque ya antes, en el siglo XIX, se había dado una dinámica nacionalista, estamos en la época de los nacionalismos, donde el imperio alemán estaba interesado en Teutoburgo, el segundo imperio francés de Napoleón III estaba interesado en Alesia, en España hubo interés en Numancia. Bueno, todo esto nos lleva obviamente a narrativas nacionalistas que se interesan por campos de batalla o espacios de conflicto como Numancia, ¿no? Que fue un asedio por un interés nacionalista. Es decir, aquí el interés no es tanto memorialístico a nivel de pues, recordar los estragos de la guerra, sino recordar cómo mi nación pues, derrotó a los ejércitos romanos o cómo mi nación, aunque fue derrotado por los romanos, lo hizo de una forma heroica. Entonces ahí tenemos un poco los inicios de todo esto y bueno, creo que es relevante, ¿no? Hablar de ello también. Oye, y cuando tú te enfrentas, aquí podemos hablar de excavación o no es exactamente la palabra. Claro, depende del espacio. Todo lo marca el espacio donde uno esté trabajando. Al final, vamos, desde mi perspectiva, uno no escoge la forma de excavar o de prospectar, sino que eso lo decide el espacio. Es decir, si tú Claro. estás investigando una fortaleza, pues una muralla, pues tiene sentido que hagas una excavación, tienes que entender la estructura, los cimientos, saber pues si ha habido varias construcciones, una superpuesta a otra, entonces todo eso te lleva a la excavación. En cambio, si estás en un espacio como un campo de batalla, estamos hablando de un espacio tan inmenso y tan grande que pues, el espacio te obliga a llevar a cabo otra metodología. En este caso, hasta el día de hoy, la metodología que ha dado mejores resultados es la prospección metálica, en este caso con un detector de metales y con un GPS que permita georreferenciar cada hallazgo. Y esto merece la pena también reseñar que es una metodología que viene de atrás, pero que no tiene tanto tiempo como nos podríamos imaginar. Retomando antes lo que te comentaba, ¿no? De cómo después de la Segunda Guerra Mundial hay como una concepción de que los conflictos hay que preservarlos porque tienen un mensaje para el futuro, ¿no? Pues sobre todo en los países anglosajones hay bueno, vamos a decir un boom o hay varios intentos, sobre todo esto pasa en Reino Unido, en los Estados Unidos, que se empiezan a preservar estos espacios, se empiezan a investigar arqueológicamente. Claro, para aquella época, pues los detectores de metales existían, obviamente eran pues más grandes o eran más costosos, pero bueno, ya empezaba a ver esta tecnología, los GPS pues también. Entonces comienza a haber un intento de preservar estos espacios a través de estudiarlos, ¿no? Porque en muchos casos el riesgo puede ser del propio transformismo del siglo XX, es decir, el siglo XX ha sido el boom del urbanismo, las ciudades han crecido, en muchos casos se han multiplicado por, no sé, por 10, por 20, por 30, y estos campos de batalla han desaparecido. Entonces, hay un intento de recuperar estos espacios y merece la pena reseñar que, bueno, se suele poner un poco como el ejemplo paradigmático de la arqueología de los campos de batalla al arqueólogo Douglas Scott, que en el campo de batalla de Little Big Horn, que es una batalla de las guerras entre los Estados Unidos y los indios nativos americanos, pues los indios nativos americanos derrotan al séptimo de caballería, esto quizá ya empieza a sonar, murieron con las botas puestas. Exacto, pero se ve que no murieron con las botas puestas, al menos en la forma del sentido de la frase de que, claro, supuestamente la narrativa de los Estados Unidos había hecho pues correr la historia de que esos
soldados habían resistido hasta el final, hasta las últimas Última gota. consecuencias, y la investigación arqueológica dio luz a una narrativa un poco diferente, y es que sí que hubo un momento en que se rompe esa defensa y los soldados escapan normal, es decir, por su Muy vida. bien. Y ahí son cazados, un poco hablando así, para ir resumiendo, por los indios nativos americanos bueno, que van acabando con ellos, y hay muy pocos supervivientes. Y bueno, también reseñable comentar que ya las fuentes orales de estos indios nativos americanos, porque ellos en muchas ocasiones no tenían fuentes escritas, ya habían indicado esto, pero no se les Claro. había hecho caso. Entonces, claro, creo que es muy relevante ver cómo ha sido, en este caso, la arqueología del conflicto y en concreto de campos de batalla, que ha pues, mostrado que las narrativas no son intocables, ¿no? Es decir, que las fuentes materiales también tienen algo que decir. Era un tema precisamente que te iba a sacar, o sea, joder, pues todos tenemos en la cabeza a lo mejor Pompeya, que empiezan a descubrir cosas nuevas, que cambia incluso la datación de cuándo pudo haber erupcionado el Vesubio. Entonces, en un campo de batalla a lo mejor teníamos, es que has puesto un ejemplo clarísimo, tenemos una idea, evidentemente, manipulada, interesada. Antes hablabas de los nacionalismos en Europa, pues esto es más o menos lo mismo. Tienes que argumentar una justificación a aquello que sucedió y de pronto se ponen a estudiar y me figuro pues, que habría pues, un montón de disparos por la espalda, restos, indicios que te hacen decir, joder, es que estaban huyendo. Entonces, hay más casos así, hay más casos en los que al final se le ha dado un vuelco a lo que se ha estudiado y de pronto dice que esto no ha sido así. A ver, lo que hay es, a ver, lo habitual es que haya como cierta concordancia entre fuentes escritas y fuentes arqueológicas, pero siempre hay aspectos de la narrativa que la arqueología amplía, porque luego veremos algunos ejemplos mismos que yo he estudiado, amplía o que incluso abre nuevas preguntas. Es decir, en ocasiones hay aspectos de la batalla que son completamente desconocidos. Ya no es solo que la arqueología venga aquí a tumbar las narrativas históricas. No se trata de esto tampoco, ¿no? Es decir, se trata de entender si hay concordancia, si hay diferentes narrativas y si hay narrativas que han sido silenciadas. Por ejemplo, los aspectos de las retiradas en los campos de batalla se suelen dejar bastante de lado. Sí que es cierto que cuando una batalla termina y un ejército se retira o huye, se puede indicar, pero tampoco más allá de, bueno, se retiró en dirección a esta localidad. Lo que pasa del campo de batalla al punto X, a la localidad, suele dejarse de lado. Y yo, por ejemplo, en el campo de batalla de Ordal, pude identificar una zona de retirada, que era una zona de retirada donde había habido disparos del ejército perseguidor, pero no encontré disparos del ejército que huía. Entonces, como digo, no se trata solo de tirar abajo narrativas históricas, pero ampliar y entender, porque es una fuente más, es decir, la fuente arqueológica es una fuente más como la fuente cartográfica, la fuente escrita, y dejar de lado esta fuente, la arqueológica, nos deja sin un ojo, ¿no? Es decir, nos deja ciegos de un lado. No es lo ideal, ¿no? Si queremos entenderlo de manera holística y completa, más cuando las fuentes escritas son interesadas. Tú bien lo decías, es decir, por un lado tenemos aspectos de corte nacionalista. Si hablamos de guerras de los 30 años, quizás aspectos religiosos, pero más de todo ello, y algo que es casi diría universal del ser humano, es que muchas veces estos generales redactan los informes militares autojustificándose. Ellos saben que si ha habido una derrota, incluso si ha habido una victoria, pero no ha sido una victoria deseada, ¿cuántos generales de Napoleón, aunque ganara la batalla, Napoleón no estaba contento con ellos porque no había perseguido, porque no había conseguido pues, capturar a una división enemiga, etc, etc. Entonces, ellos redactan de una manera interesada. En ocasiones también hay mucho de conflicto interno entre mandos. Pero claro, esto lo podemos entender, incluso cualquiera que trabaje en cualquier sitio sabe que al final tú no solo te enfrentas, vamos a decir, a un enemigo, ¿no? Te estás enfrentando, en tu propio equipo hay fricciones y eso hace que las cosas se Distintas escriban de visiones, una claro. manera. Oye, y Exacto. acá, al hilo has dicho antes, bueno, tu experiencia en el campo de batalla de la batalla de Ordal. Sí.
Claro, tú cuando vas a empezar un trabajo de investigación, tú conoces la historia, por ejemplo, en este caso de la batalla de Ordal, ¿no? Pero ¿tú qué esperas? ¿Qué esperas encontrar? O sea, ¿qué esperas a través del estudio que vas a hacer? En el fondo, ¿esperas encontrar algo distinto? Me figuro que sí, ¿no? O sea, esto se escribió así. Sí, a ver, claro, yo primero de todo soy arqueólogo historiador, así es como me gusta definirme. Al final hago arqueología, pero de un periodo histórico y hay muchas fuentes históricas. Para mí es el primer paso. O sea, siempre que comienzo a investigar un campo de batalla, una batalla, mi primer paso es intentar documentarme lo más que puedo en esas fuentes escritas, en las memorias de los soldados, en los informes militares, en diarios de campaña, cartografía, historiadores de renombre que han hecho trabajos ya pues en esa campaña militar o en esa batalla incluso. Claro, cuando yo ya tengo todo, también, por cierto, el análisis espacial, no hay que dejar de lado que las batallas se están dando en un paisaje en concreto. En muchos casos los generales hacen uso de este paisaje. Por eso en muchos casos se repiten los mismos lugares donde se combate. En Ordal ya te puedo adelantar que justo donde yo sacaba una bala esférica de plomo asociada a las guerras napoleónicas, al lado había un casquillo de Mauser. O sea, que de alguna manera existe un palincesto, ¿no?, de diferentes conflictos que buscan los mismos espacios porque son espacios estratégicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo busco cuando voy a un campo de batalla? Pues sí que te digo, o sea, sí que hay expectativas, es decir, pues para cada época, cada uno de los arqueólogos pues que estudiamos cada época, hay como, bueno, se suele hablar en arqueología de fósiles directores. Bueno, pues para mí lo que me da una gran información, por ejemplo, son los botones. En la época napoleónica, cada regimiento tiene un tipo de botón. Para los ejércitos franceses están numerados. Para los ejércitos españoles, pues suelen ser los nombres de los regimientos. Y para los británicos también, aunque también tienen botones, botones de numeración, pero bueno, ¿a dónde quiero llegar? Claro, encontrar en un campo de batalla concentraciones de botones de un regimiento y de otro, pues por lógica me está apuntando a la participación de ese regimiento e incluso, pues dependiendo del contexto, podríamos hablar de que estuvo operando ese regimiento en esa zona del campo de batalla. Entonces, claro, esto a mí me interesa porque al fin y al cabo uno de los objetivos finales es interpretar el campo de batalla y la batalla y su desarrollo a través de la materialidad arqueológica. Como digo, siempre sin dejar de lado las fuentes históricas que para mí en muchos casos se han complementado, es decir, hay cosas que han coincidido como un guante, o sea, por ejemplo, en Ordal, las fuentes franceses indican que la vanguardia del ejército francés que ataca el campamento de los ingleses y españoles estaba liderado por el regimiento séptimo y que luego llegó el 44 y efectivamente encuentro botones del regimiento séptimo y del 44. Entonces ahí se da un match, es decir, ahí ya Pues, claramente eso no es una coincidencia. Más cuando he de apuntar que me he recorrido más de 70 kilómetros en el campo de batalla de Ordal, más de 90 en el campo de batalla de Vic, más de 100 en el campo de batalla de Vitoria, es decir, que cuando se dan estos hallazgos, bueno, no es algo que se dé a lo largo del campo de batalla, no, se da en un espacio muy concreto. Pero nosotros también jugamos con un juego de probabilidades, es decir, así como una excavación arqueológica clásica, el contexto arqueológico está basado en la estratigrafía, nosotros lo basamos en base al contexto espacial, ¿no? Es decir, ujú, pues si en una zona de 10 metros cuadrados encontramos una bala y a 100 metros en un área de 10 metros cuadrados encontramos 50 balas y botones y hebillas y monedas y partes de armas, hombre, pues eso no lo han tirado ahí, ah, por pues, así decirlo de manera... es decir, ahí se ha producido una acción, una actividad que conocemos, que es una ujú. actividad bélica asociada a esta batalla.
Y si por lo que sea, de pronto te encuentras restos, vamos a centrarnos en los botones, Sí. de un cuerpo que no está recogido en la historiografía escrita, que te quedas sorprendido, ahí te estalla la cabeza o dices, ostras, esto es un filón. O sea, que hay que... O Es sea, que es una justo me sorpresa haces la pregunta, sí, 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 sí. es un encontronazo, un hallazgo que te hunde en la miseria y dices, joder, esto de ahora que dónde... O dices, joder, esto es un filón para trabajar y para estudiar y es una gran sorpresa. Pues te digo que en mi caso personal paso por diferentes estados de ánimo. Es decir, primero cuando me lo encuentro, porque ahora te diré un ejemplo específico, queda un poco extraña, pero bueno, lo interpreto como un espacio estratégico donde los ejércitos franceses han estado en la península ibérica durante 6 años, del año 1808 a 1814. Bueno, puede haberse dado otro combate, pueden haber acampado en otras ocasiones. Entonces, no necesariamente pues me hunde, no, para nada. Es decir, simplemente me está abriendo una nueva vía de investigación. Sin embargo, cuando se da el caso, como se dio en Ordal, que encuentro la mayoría de botones de este regimiento, sí que, claro, me pone un interrogante encima de la cabeza, porque en este caso en concreto fue el regimiento 121 francés que coincide con el mismo espacio donde salen los del 44 y los del séptimo. El 121 venía luchando en el frente levantino con Suchet, que era el mariscal al mando de este frente de guerra. Entonces, bueno, no es que sea tan extraño. Lo que pasa es que el ejército francés que ataca Ordal eran, creo que en torno a 10.000 soldados de infantería. Ahí había muchos regimientos. Bueno, no sé, voy a decir, no sé, no recuerdo a ciencia cierta, pero quizá había 12 regimientos. Claro, el séptimo del 44 van en vanguardia. Sabemos que tienen muchas bajas, porque yo he leído memorias de soldados de estos regimientos. Hay otros regimientos que también tienen participación. Por ejemplo, el 116, no encontré ningún botón del 116 y tiene participación. Es uno de los regimientos que flanquea a las fuerzas inglesas por el flanco derecho inglés. En cambio, el 121 es que no he podido encontrar, quizá, no sé, a ver si algún oyente me ayuda, en el informe militar no está ahí. Supuestamente es un regimiento que sí que estaban en la zona, pero no solo nombra Suchet, el mariscal. Vamos, yo me leí sus memorias y su informe y no lo menciona en ningún momento. Entonces, ¿cómo puede ser que a nivel arqueológico sea el regimiento que más abunda? Claro, aquí se abre pues varias opciones. Podría haber estado ese regimiento y nadie lo nombra, sería raro. O sea, también te digo, Claro. sería raro. Podría ser que los franceses para esta época estén tomando uniformes reusados de otros regimientos. Eh, pues yo creo que esto es bastante plausible, porque al final el regimiento 121 es un regimiento que se crea un poco para, pues, en esta guerra infinita que Napoleón estaba llevando a cabo en tantos frentes. Claro, pues más guerra, más regimientos, y es un regimiento, por así decir, tardío. También quizá no se le da tanto apoyo, quizá lo reintegran en otros regimientos. Claro, aquí, como digo, se abre un abanico de posibilidades. También encontré otro botón que hace poco identifiqué, es de estos materiales que tenía y que estaban tan desgastados, estaba tan machacado que no sabía qué ponía. Y a día de hoy creo, bueno, casi como primicia, pero bueno, tampoco es que sea una cosa de locos, pero que es del Regimiento Segundo, un regimiento que, por cierto, es el que yo recreo, yo hago recreación histórica Yo te iba a con preguntar, el sí. con el grupo de recreación Girona, luego hablamos de esto, sí, pero bueno, coincidencia que es el Regimiento Segundo, un regimiento también que tiene mucha historia en Cataluña, lleva luchando desde el principio de la guerra, pero es un botón que es muy diferente al resto porque es de peltre, está desgastadísimo, pero tiene la misma tipología, aunque es más grueso, más tosco. Claro, aquí otra de las cosas, hablando con colegas, arqueólogos, pues un poco veníamos a concluir que esos son botones de uso para aquí, para España. Es decir, como la línea logística que venía de Francia, pues con los uniformes y con los botones,
en muchos casos estaba cortada por la guerrilla, porque los franceses no podían hacer uso de la vía marítima, pues estaban estaban manufacturando los botones aquí en la península, quizá incluso en Barcelona, lo digo por la cercanía, ¿no? con Ordal, y Ujú. quizá esos botones pues, son botones de uso en medio de la guerra, así como incluso los uniformes, los franceses para esta época, muchos llevaban pantalones marrones, incluso casacas, vamos, o sea que el ejército francés para el año, bueno, en la guerra en España es muy diferente al que tenemos conceptuado en nuestra mente. Harían uso de uniformes locales y pues esto es una muestra, ¿no? Estos tipos de botones que, bueno, que al menos he encontrado uno, como digo, es una gran diferencia de los típicos de infantería de línea francés a estos que parece que son de manufactura local. O sea que sí, sí, es un quebradero de cabeza satisfactorio, porque dices, tengo que investigar esto, pero que te puede quedar ahí. Oye, al hablar de las expectativas, que cuando comienzas a investigar, me sorprendió en vuestro canal de podcast que habláis, por ejemplo, del efecto terapéutico para los excombatientes. Tú hablabas del contacto con los vecinos, ¿no? De su agradecimiento, de sus ganas de aportar también ellos, ¿no? Lo que la tradición oral que le ha llegado. Eso también tiene que ser gratificante, ¿no? Sí, No, si exacto. no Yo son muy, creo que si no son muy, esto, si no son muy pesados, si no se te pone el abuelo ahí a tu lado y mm, empieza a contarte sus nada, de batallitas. verdad, yo lo agradezco mucho más, pues como yo soy gallego, estoy viviendo aquí en Barcelona, no sé, me siento muy, muy bien acogido. Creo que al menos yo tengo mucha suerte en ese sentido. La gente, la comunidad local con la que me he encontrado me ha dado un apoyo espectacular y vamos, estoy inmensamente agradecido. Eh, pero no, ellos se interesan. De alguna manera, casi podemos decir que el campo de batalla y lo que allí ocurrió es casi que parte de su identidad. Eh, Podemos decir casi que es uno de los grandes eventos que ha ocurrido en su localidad y así ellos lo sienten y se sienten orgullosos y quieren conocer más, sienten curiosidad por saber lo que sus abuelos les contaron, que en muchas ocasiones, claro, yo como estoy estudiando una guerra que se mantiene ahí por así decirlo, hay guerras muy antiguas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos, no sé, las guerras púnicas, bueno, conocemos la historia, pero claro, a nivel de Claro, vale. memoria ya no ha quedado nada, o sea, memoria oral, Claro. ¿no? Memoria. Luego, si hablamos de la guerra civil, pues hasta hace no muy poco había excombatientes y también, y sigue habiendo hijos, o sea, segunda generación que conoce de sus padres historias pues muy intensas, ¿no? Sobre la guerra. Y la guerra del francés, que bueno, aquí en Cataluña se llama así, o las guerras napoleónicas o guerra de independencia española, se mantiene un poco a caballo de estos dos conceptos, porque es una guerra que ya queda bastante lejos, pero que ha sobrevivido en las comunidades donde tuvo un gran impacto de algunas formas. A veces son leyendas, o sea, hay mucho, pero claro, como sabemos todas las leyendas siempre tienen un pozo de realidad, ¿no? Hay Ujú. mucho, y me lo contaban los vecinos, que sus abuelos le habían contado que los franceses habían escondido un tesoro, o sea, esto es un clásico, es un clásico. También se han dado casos de, porque estos son historias que nos recuerdan un poco que estamos hablando de una guerra, es decir, había casos de, obviamente, asesinatos, algún soldado francés que se escabullía a la taberna, se emborrachaba y de ahí no salía, o bueno, sí, sí salía, pero con los Pero, pies por delante. pero fui por delante. Exacto, entonces, claro, hay historias un poco truculentas de este tipo, o también incluso porque yo hice dos conferencias en el Ayuntamiento de Subirats, que los organizaron ellos, sobre el campo de batalla, e incluso una vecina me preguntaba que tenía apellido francés y que si podía haber sido su antepasado un soldado francés que pasó por allí. Bueno, es muy difícil saberlo. Sí, Obviamente Cataluña y Francia han tenido mucho contacto, ¿no? A lo largo de los ujú. siglos, pero bueno, para que se vea que siga habiendo como esa sensación de que es parte de su identidad y que están interesados en que no se pierda. Por eso es importante que los arqueólogos, más allá de empaparnos en las fuentes históricas, también nos empapemos del contacto con la gente
que a día de hoy vive y de alguna manera yo a veces les llamo los guardianes del campo de batalla, porque Mm. en ocasiones son ellos los que pasean por allí todos los días, van a pasar con el perro, o sea, de alguna manera ellos más que yo, por mucho que yo haya hecho el estudio arqueológico, son los que tienen contacto estrecho constante con el campo de batalla y esto creo que es algo que hay que, bueno, que es bonito que sea así porque son también los que mantienen la memoria, ¿no? De estos espacios. Muy bien. Y Pablo, antes cuando te preguntaba si era adecuado, o sea, si estaba bien utilizada la palabra excavación, entonces me has dicho tú que depende del... Sí. Entonces me figuro que ese tipo de arqueología pues tendrá una metodología y unas técnicas, ¿son muy diferentes a las que se utilizan en otras disciplinas de arqueología Claro, o es antes, más o menos lo mismo? Me hablabas antes de la estratigrafía que hay en sí. yacimiento, pero aquí es habrá otra metodología distinta. Claro, hay que adaptarse al espacio. Es decir, no. Creo que esto no debería ser una cuestión de gustos, sino de que el arqueólogo, con las herramientas que tiene a su disposición, pues estamos en el año 2025, pues tenemos unas herramientas. Quizá en el año 2050 tenemos otras, pero bueno, a día de hoy estas son las que son. Y tenemos que intentar extraer, pues la mayor información con la metodología que sea lo menos abusiva, ¿no? O que sea menos violenta, ¿no? Con el espacio, pero que del mismo modo nos permita pues extraer información. Claro, para un campo de batalla estamos hablando de unas dimensiones tan extensas que ha habido colegas arqueólogos que han probado otras metodologías. Esto, y creo que es importante reseñar, la arqueología es una rama científica, es decir, no hacemos las cosas por gusto, sino por aquellas fórmulas que han dado resultado y que se han podido reproducir pues, y dando eso, pues, resultados positivos. Ha habido colegas arqueólogos que han hecho investigación de campos de batalla sin detector de metales, es decir, haciendo lo que se llama prospección visual y recogiendo la materialidad que se encontraba pues, in situ, pero claro, sin excavar, es decir, solo recogiendo. Y luego han probado hacer lo mismo usando en este caso un detector de metales. Claro, pusieron una tabla comparativa y bueno, los resultados es que no había discusión posible, ¿no? Al final, yo cuando voy a un campo de batalla, yo también tengo ojos, yo voy mirando lo que voy prospectando y he recogido cerámica, es decir, de alguna forma el detector es la herramienta que me está permitiendo pues, recoger los proyectiles, las monedas, las hebillas, las partes de armas, todo lo que es metálico, pero no excluyo lo que es, en este caso, la prospección visual. Entonces, de alguna manera, como digo, intentamos adaptarnos al espacio que investigamos. Y claro, aquí hay una problemática. El detector de metales se ha venido asociando al detectorismo ilegal. Es decir, es una herramienta que cada vez menos, pero que sigue en algunos ámbitos de la arqueología un poco crucificada, ¿no? Es decir, no hay, o sea, bueno, podemos decir, no tiene demasiada buena prensa. Igualmente esto está cambiando. Muchos arqueólogos, pero vamos, célebres y veteranos y con una carrera muy prolongada hacen uso del detector, una vez más, como una herramienta complementaria a otras. No es la única, ni mucho menos, pero para ciertos elementos metálicos y muy pequeños, es que, de verdad, yo he tenido a veces pequeñas monedas, por ejemplo, las monedas, cuando se ocupa Barcelona, los franceses acuñan aquí moneda propia. Sobre todo los que son las moneditas más pequeñas, es que, verdad, la puedes tener enfrente de los ojos, Vale. en tu mano, y es difícil de ver. Es decir, tienes que ir con un detector de proximidad que se llama pinpointer, ir separando montoncitos de tierra hasta que consigues encontrar la moneda. Es decir, que eso nos facilita la vida, nos facilita la recuperación de la materialidad, ya que algo también de lo que yo creo que podemos sentirnos orgullosos los que hacemos arqueología de campos de batalla es que salvaguardamos el patrimonio. Ya no es solo toda la información que podemos Sí. extraer, sino que cuando sale del campo de batalla, mm, bueno, si se quisiera se podría volver a enterrar. Yo tengo exactamente georreferenciado dónde estaba ese material, pero Ujú. obviamente si está
depositado en instalaciones, pues en este caso de la Generalitat de Cataluña, que es quien tiene competencias en el aspecto arqueológico, ese material está ya a salvo, ¿no? Porque si no, como todos sabemos, operan los llamados piteros y podrían haberlo sacado, ¿no? O sea que eso creo que Claro, también es otro de los valores añadidos. claro, eso te iba a preguntar ahora porque estás hablando de los detectores de metales, evidentemente con un uso totalmente profesional, o sea, no, pero claro, luego está la mala fama que tiene este aparato con el uso fraudulento que tienen algunos, ¿no? El otro día te leí en un post de redes sociales que decía, no solo roban balas a granel, nos roban la interpretación de la batalla según las fuentes materiales. Los campos de batalla amenazados día a día y día sí y día también. O sea, claro, al fin y al cabo te están quitando a ti elementos para investigar. Exacto, es que lo que generan es lo que llamamos calvas en el campo de batalla. Pasamos de tener un espacio que podríamos haber interpretado como un lugar de combate a que si lo han sacado, eso es un vacío. Un Bueno, vacío que ujú, el arqueólogo no desconoce qué ha ocurrido ahí, si ha habido expolio, y no puede más que interpretarlo como un espacio que no ha habido combates. Esto claro. literalmente es destruir el conocimiento y destruir la narrativa de la batalla, con todo lo que ya venimos comentando, ¿no? Es decir, el impacto que tiene sobre la comunidad, el impacto que tiene sobre la memoria de los conflictos. Es decir, es un robo no solo del objeto material, sino es el robo de la memoria. Y esto en ocasiones es un individuo. O sea, un individuo que no tiene otra cosa mejor que hacer que comprarse un detector de metales e irse el fin de semana a sacar balas para meterlas en una bolsa eh, y que en 5 años dice, oye, y voy a Sí, hablar en plata, esta mierda que es, y ujú, tirarla, y claro. tirarla. Porque, Y para ti es oro. sí, es decir, para mí es oro, pero para mí es oro la información que nos da. A Claro, veces claro, eso, a eso me refiero. claro, he sido bastante, incluso en alguna conferencia que he tenido, he sido bastante gráfico, es decir, si conseguimos extraerle toda la información posible al objeto, ahora si se destruye, obviamente sería triste, pero bueno, por lo menos ya sabemos cómo era, qué pesaba, qué medía, dónde estaba, qué material era, si tenía un grado de deformación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ponía un ejemplo hace poco en una red social sobre el caso del ex Homo. Creo que es muy ilustrativo. Todos recordamos esa restauración desastrosa. Sin embargo, esta restauración desastrosa, que lo fue en un contexto donde sí tenemos imágenes de cómo era antes ese ex Homo, pero tenemos tanto la imagen de cómo era antes de la restauración, es decir, obviamente estaba en un mal estado, por eso se hizo esta restauración malograda, pero también tenemos incluso fotografías de cómo era originalmente. Es decir, que aquí se puso el grito en el cielo y tiene sentido que se pusiera en su momento, pero hay que entender que en este caso, que parece un desastre para el patrimonio, tenemos un montón de información que hace que esto no fuera una tan grave pérdida, ¿no? En cambio, un campo de batalla, al no haber hecho ningún tipo de investigación arqueológica, no hay manera, y esto Claro. sí que no hay, esto no es un videojuego que guardamos la partida y volvemos para atrás. No, no, aquí cuando se saque ya la materialidad sin metodología, sin rigurosidad, eh, adiós. O sea, se acabó. O sea, en Ujú, ese momento ya el arqueólogo llega y llega tarde y hace lo que puede y esto es muy triste. Esto es muy triste. sí. Oye, ¿y con qué apoyos contáis a nivel, o sea, institucional? No sé si las universidades están fomentando todo ese trabajo. No sé si hay inversión privada a través de mecenazgos. Porque esto será costoso, no es una cuestión de llegar allí y ponerte. Sí, esto es una pregunta muy interesante y ya te digo yo que mi caso personal es bastante heterodoxo. Así como o sea, los casos más clásicos, vamos a empezar por ello, sería un estudiante que pues, después de terminar carrera, máster, pues inicia un doctorado, tiene una beca, con esa beca pues se puede financiar pues tanto su vida, obvio, que la vida es cara, como
la investigación académica. También en ocasiones hay grupos de investigación, es decir, tú ingresas dentro de un grupo de investigación que tiene un presupuesto, que puede ser un presupuesto por una beca a nivel autonómica, estatal o incluso de la Unión Europea. Pero como digo, en mi caso, yo soy bastante heterodoxo en ese sentido, porque de alguna forma yo terminé la licenciatura de historia, yo soy de aquellos aún que soy licenciado en historia, me aparté bastante del mundo académico por cuestiones personales y lo retomé ya con una edad más madura, volviendo a la Universidad de Barcelona y haciendo un máster en Arqueología. arqueología, de estudios avanzados. Entonces, a partir de ahí, pues yo después de hacer este máster, que mi trabajo de fin de máster fue sobre el campo de batalla del Viña, que es una batalla del año 1809 entre británicos y franceses, también de las guerras napoleónicas, pues me animaron a continuar, sobre todo los que son a día de hoy mis directores de doctorado, pero en mi caso estoy haciendo el doctorado a tiempo parcial, es decir, yo tengo otro trabajo y estudio, o sea, y me estoy especializando y estoy haciendo esta carrera académica, pero compaginándolo. A nivel sobre todo lo que me preguntas de lo que sería la financiación para los casos en los que yo he trabajado, pues en algunos yo he sido voluntario, donde me han, he cobrado por ello, en otras ocasiones no, pero bueno, esto también, bueno, en su momento lo consideré como una forma para ganar experiencia eh, fantástica, entre otras cosas, pues conocí a Gorka, que ahora pues hacemos muchas cosas juntos, como bien ya sabes. También trabajamos en Euskadi en un proyecto que se llamó de Wellington a Espartero y fue financiado por el gobierno del País Vasco. Ahí excavamos el campo de batalla de Vitoria, el campo de batalla de Peñacerrada, Luchana y San Marcial. Y en otras ocasiones, como ha sido sobre todo las más habituales en mi caso, quien sobre todo ha hecho esfuerzo económico ha sido el ayuntamiento. El ayuntamiento, sobre todo lo que son los gastos fungibles, ¿no? Es decir, el transporte, la comida, luego también pues, poner en marcha conferencias. Es decir, yo en este sentido, sobre todo las excavaciones que yo he dirigido, que ha sido el campo de batalla de Ordal de 1813, y de manera reciente he excavado este verano pasado el campo de batalla de Vic, 1810, que está dentro del ayuntamiento de Maya. Y ambos ayuntamientos se han portado genial, pues eso, han dado soporte económico sobre todo para esto que obviamente pues el transporte, la comida, pues apoyo también de infraestructura, ¿no? Es decir, donde poder limpiar materiales, donde poder dar conferencias, incluso donde poder dormir. Así que bueno, en este sentido, pues yo es decir que no me quejo, o sea, creo que es lo mínimo, sobre todo cuando tenemos también voluntarios que son estudiantes, es decir, que aprendan, si no se les puede pagar, porque tampoco el director está cobrando, pero al menos que no les cueste dinero, ¿no? Es decir, Claro. que coman bien, que tengan transporte, pues en este caso lo que se pueda hacer, ¿no? Para recogerlos y luego que eso, que el aprendizaje que yo creo que tiene un valor por sí mismo, teniendo en cuenta que no se hacen muchas excavaciones de campos de batalla en España. Así que, bueno, creo que es relevante y es una oportunidad, ¿no? Oye, y Pablo, ¿cuál sería tu campo de batalla, tu sueño para explorar? O sea, ponemos todo el globo terráqueo y dices, hostias, que eso sería Ya, la... pues de verdad, leí Lo tienes, esta... seguro, lo tienes, por la sonrisa lo tienes. Todo el mundo tiene un sueño, ¿no? Sí, pero no, es que cuando me pasaste así el guión un poco con estas preguntas, ¿no? Que íbamos a tener durante esta charla, la verdad leí esa pregunta y me hizo mucha gracia en el sentido de que quizá ni siquiera yo me la había preguntado aún, quizá Vaya. pues durante el tiempo ha ido cambiando, no es que no me la he hecho, sino que sí que ha ido ir rondando, pero he ido cambiando. Si te digo la verdad, antes de empezar a meterme en campos de batalla, te hubiera dicho algún campo de batalla con mucho renombre, pero Waterloo. claro, pero he descubierto que estos espacios son los más expoliados. Y esto Claro, también es lo que te quita las claro, ganas, ¿no? Es decir, claro, claro. voy a ir a un espacio que, vale, tiene mucho renombre, pero luego va a estar hiperexpoliado. Entonces, de alguna forma,
Así como entiendo que quizá un historiador más puro pues ve en un campo de batalla con mucho renombre algo de más interés, un arqueólogo no tiene por qué. Es decir, quizá campos de batalla o batallas más desconocidas y más pequeñas pueden ofrecernos una gran materialidad. Mira, pongo de ejemplo una batalla que estudiaron en los Estados Unidos, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Eh, si no me equivoco, es de esta guerra del año 1812, que es entre Estados Unidos y los británicos, ¿no? Que seguía manteniendo Canadá como una colonia suya. Pues hubo ahí una batalla que ni siquiera yo la consideraba batalla, que fueron 200 hombres contra 200. Pues la cantidad de materialidad que recogieron los arqueólogos es una cosa de locos. Es decir, que si el espacio se mantiene, vamos a decirlo así, virgen, es decir, si no ha habido expolio y no ha habido transformación del territorio, da igual lo grande o pequeño que ha sido la batalla, allí va a haber mucha materialidad, porque al final las batallas, aunque sean 200 hombres contra 200, son muy violentas y esa violencia hace que los objetos que están usando para matarse en algunos casos, pero también para sobrevivir, pues se caigan al suelo. De todas maneras, pues mira, si también te tengo que decir una zona, diría, me gustaría excavar o investigar o prospectar un campo de batalla en Galicia. Me gustaría ir a mi tierra y, sí, y hacer algo allí. Bueno, pero hay varias cosas ahí que prefiero no adelantar porque estos son otros problemas que tenemos. A veces nos tenemos que morder la lengua por los peligros del expolio. Es decir, Ah, aunque, claro. y a Ya, mí esto ya. me pasa, es decir, yo, ¿cómo decirlo? Sabes que divulgo, me gusta el tema de la divulgación en Ujú. redes y en otros formatos, pero hay a veces que ponerse como, y esto es difícil, ¿no? Para mí, ¿no? Porque a veces me gustaría anunciar cosas, me gustaría compartir cosas Ya, con gente con la que he logrado una relación, aunque sea de manera virtual, pero digo, no, Pablo, mejor no, porque no vaya a ser, no vaya a ser. Y bueno, claro. pues ya te digo, creo que, espero, que si va bien, que me vea en Galicia prospectando un campo de batalla. Muy Y bien. sí, sería, yo creo que sería un poco así mi sueño, ¿no? Es Así como que bueno. tenías un sueño, tenías un sueño. Sí, sí, Oye, sí, sí, siempre hay uno. ¿cuál es el objeto más curioso, más extraño o que más ilusión te haya hecho encontrar en un campo de batalla? Bien de guerras napoleónicas, que es tu fuerte, o de pronto dices, lo que has dicho tú antes, ¿no? Te puedes encontrar balas de fusiles de la guerra napoleónica y de pronto también una bala de un Mauser, ¿no? Pero algo que te haya curioso, extraño o que te haya hecho muy feliz, o sea, decir, vaya hallazgo que acabo de encontrar. Claro, aquí yo hablaría casi de dos niveles de felicidad. Hay uno que es la felicidad inmediata en el momento en que sacas el hallazgo y lo ves, es decir, creo que es algo humano, es decir, por mucho que seamos arqueólogos, seamos profesionales, también nos ilusionamos con las cosas Claro. y la ilusión del momento, del instante en el que obviamente estás pues sacando esa pieza, pues no te lo quita nadie. Aquí, a ver, podría hablar de más de uno, ¿no? Pero, por ejemplo, saqué una parte de arma que se conoce como la cazoleta. La cazoleta es donde cuando el soldado echaba la pólvora que Ujú. conectaba el oído, es decir, bueno, para que también el oyente se entre en contexto, ¿no? Estamos hablando de una época de armas de avancarga. Avancarga significa que se cargan por la boca del fusil. Aparte de meter la bala y la pólvora por la boca del fusil, por el cañón, Ujú. para conectar la pólvora que se había introducido dentro del cañón y la que iba a iniciar la chispa y el fuego, había una cosa que se llama cazoleta, donde se ponía un poco más de pólvora y cuando la piedra de sílex rozaba y creaba la chispa y se iniciaba pues lo que sería la ignición, Fogonazo. Ujú. conectaba a través del oído y bueno, se producía la explosión y la bala salía disparada. Pues encontré una de estas cazoletas de un fusil francés 1777, probablemente el Corriller de año 9, que es una corrección que hace Napoleón eh, bueno, eso, en el año 9 después de la República Francesa. Me hizo ilusión porque
bueno, aquí detrás, justo eso que hay ahí, Sí, está escondido, pero es mi fusil que uso para la recreación histórica, vale, y es un fusil 1777 Corrigger del año nuevo. Es una reproducción, obviamente, es un fusil original y mucho menos, pero es una reproducción hecha con exactitud y tal cual es así que tengo, o sea, que tengo la reproducción y de alguna manera para mí cuando puse las dos piezas juntas fue casi como juntar al tatarabuelo con el, el tataranieto, ¿no? Es decir, eran idénticas. Y claro, esto, pues bueno, de alguna forma conectó pues, la parte histórica, la parte arqueológica, la parte de recreación histórica que yo hago. Entonces, bueno, eso ujú, fue algo que me hizo ilusión. Ya te digo, luego ha habido otras piezas, hay unas balas que encontramos que han sido bastante controvertidas porque tiene una forma heptagonal. Claro, aquí sí que esto una vez más nos lleva al tema de las narrativas, qué está pasando, por qué le dan forma a estas balas de una manera tan extraña. Y digo balas porque son de plomo, pesan como una bala, las encontré en lo que yo di a conocer un poco como la zona cero del campo de batalla, es decir, que, no sé, hay tanto contexto espacial que me indica que estos son proyectiles que no se puede negar, ¿no? ¿Qué son? Aún no lo sé, pero he aquí que lo que a mí sobre todo me interesa es seguir excavando campos de batalla para seguir encontrando paralelos. Es quizá para mí lo que más ilusión me hace, ¿no? Es decir, cuando en el campo de batalla de Vic encontré una pieza y luego encuentro lo mismo en el campo de batalla de Peñacerrada, de la guerra carlista, que han pasado 20 y pico años, y encuentro la misma pieza y conseguimos de esa manera generar pues, estos paralelos que nos están indicando de una manera bastante clara que eso tiene que ver con el contexto bélico, el contexto de guerra pues, de una época que, aunque son dos guerras separadas en el tiempo, pero que se usa prácticamente la misma tecnología militar. Y ujú. luego te comentaba también el tema de que hay varios niveles de felicidad. Luego hay una felicidad más, ¿cómo decirlo así? Más sosegada, más después de haber empezado ya a analizar y realmente quizá suena un poco aburrido, pero lo que más información a mí me da son las balas. Es decir, claro, cuando estás en campo es una bala, dos balas, tres balas, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Claro, en campo, bueno, llega un punto que sí que es algo más mecánico, pero cuando empiezas a estudiar esas balas, a medirlas, a pesarlas, las ves en el mapa y puedes empezar a generar un montón de capas para saber si están impactadas, para saber si son de fusil británico Brown Bess, si son de pistolas, es decir, te dan tanto juego que realmente es lo que a mí me genera más felicidad, porque sé que en ese momento en que empiezo a encontrar una gran concentración de balas, no hay lugar a dudas de que he dado con el campo de batalla. Es decir, Claro. aunque estemos hablando de un periodo histórico, siempre hay la duda, hasta que no se encuentra materialidad arqueológica, yo no puedo confirmar que allí está el campo de batalla. Ujú. Que lo dicen muchas fuentes históricas, que la cartografía lo indica, fabuloso, pero yo siempre tengo el punto de la duda y creo que la duda desaparece cuando en una zona me salen 300, 400 balas. O sea, no puede deberse a otro evento más que a ese, ¿no? Ahí es lo que estabas. Porque el otro tema que tenía ahí en la cabeza, claro, aquí hay dos partes, ¿no? El trabajo de campo, pero claro, luego hay un trabajo muy intenso de laboratorio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuando ya te pones a estudiar lo que has hecho tú, medirlas, pesarlas, analizarlas, para catalogarlas. O sea, eso es otra parte del trabajo también súper interesante, claro. Sí, es un currazo, también te digo. Porque, claro, en nuestro caso somos como muy todoterrenos, ¿no? Es decir, primero hacemos toda la parte de documentación histórica, que también te digo que nunca desaparece. Es decir, yo, por ejemplo, en Nordal o en Vic hice un estudio previo de fuentes escritas, de la cartografía, me moví luego al campo de batalla, luego visité, luego fui obviamente con el equipo arqueológico cuando ya conseguimos el permiso de prospección y luego la parte de historia, por ejemplo, continúa. Pero sí es cierto que después de estar en campo, sobre todo si los resultados han sido muy positivos, es decir, si ha habido pues eso, muchos hallazgos, te toca un trabajo de laboratorio muy intenso, sobre todo porque es eso, cada medida que hagas y cada información que introduzcas en la base de datos te puede dar
a posteriori más información. Y como decía antes, luego empezamos a cruzar, ¿no?, campos de batalla. Lo que yo hago a nivel local en Ordal quizá tiene relevancia, no lo sé, pero por decir algo, quizá tiene relevancia en un futuro en un campo de batalla de Portugal, donde estuvieron los británicos, o incluso en Waterloo. O en Waterloo han encontrado cosas que luego yo he identificado en mis campos de batalla. Es decir, que como todo está interconectado, cuanto más información saquemos de esos materiales, más nos va a permitir luego poder hablar con propiedad. Claro. Oye, ya has mencionado muchas veces lo de recreador, ¿no? Sí. Esa faceta, ¿qué aporta la versión recreador, la arqueología y la arqueología al recreador? Porque Bueno, pues habrá un binomio ahí de influencias de uno y otro. sí, vamos, yo lo veo bastante. Es decir, una cosa me lleva a la otra. Sí es cierto que, por ejemplo, así como, por ejemplo, yo en la licenciatura de Historia me especialicé en Historia Antigua. Esto creo que es interesante comentarlo, y no es algo novedoso. Es decir, muchos arqueólogos pues se han especializado en una cosa, claro. Salimos de la carrera con 22, 23 años, 24. Es decir, es que somos unos chavales en ese momento, pues tienes unos intereses y luego pues van cambiando y uno va madurando. Pero sí que es cierto que en mi caso el tema de la historia militar, de entender sobre todo la complejidad de la estrategia, de la parte logística, siempre me resultó muy curioso. También incluso juegos de estrategia en los cuales me interesé ya desde muy joven. Y esto también me llevaba al tema de la recreación histórica. Creo que desde que tengo 16 años, que ya ha pasado casi 20 de esto, me gustaba el tema de la recreación histórica. Yo le veía un punto interesante para entender mejor la historia. ¿Qué ocurre? Que la recreación histórica es muy cara. Es decir, para mí eso fue el hándicap. Pues desafortunadamente no, como me tenía yo casi que en ocasiones, llegó a un punto que autofinanciar con el trabajo que hacía, pues la recreación era algo inviable para mí. Sin embargo, cuando ya conseguí pues tener más estabilidad económica, pues digo yo, pues ahora es el momento. Y dicho y hecho, es decir, ha sido para mí una experiencia que, es decir, que no, o sea, por mucho que nosotros leamos manuales militares de la época, hasta que uno no se pone la casaca, hasta que no entiende el chacó, ¿no? El gorro este, bueno, el Sí. sombrero cúbico típico de la época, el peso del fusil, luego lo incómodo, ¿no?, que puede resultar la indumentaria cuando hace mucho calor. Cuando hace mucho frío es un horror. Yo he hecho también campamento, porque aparte de hacer recreación histórica, intentamos también en ocasiones recrear otros aspectos, no solo el estrictamente militar, sino también como es un campamento, ¿no? Ujú. Yo suelo dormir en una cama de paja. Básicamente es... sí, esto es divertido hasta que lo haces. Básicamente sería una sábana que le metes paja y pues ahí te tumbas, ¿no? Y yo recuerdo en la recreación en la que participé en Jaca, que esto fue hace 2 años, si no me equivoco, creo que era abril, mayo, pero hacía un frío de noche, era un horror, y uno se da cuenta de también en términos térmicos, cómo puede ser que durante el día tanto o sea, solo con la chaqueta, o sea, con la casaca que decimos, tenía muchísimo calor, y durante la noche, con la casaca, con un abrigo, con Ujú. 20 cosas encima, tenía muchísimo frío. O sea, que el impacto térmico lo comprendes. Luego el peso, todo lo que pesa el uniforme es horroroso. Es decir, el fusil te deja el hombro machacado. Luego, claro, un montón de ropa por encima que es pesada. Hay que contar incluso que nosotros llevamos la cartuchera, llevamos los cartuchos, obviamente sin balas, es decir, solo la pólvora. Las balas pesan, ¿eh? Porque yo he vuelto de campo con 20 balas, que, por cierto, un soldado en su cartuchera solía llevar en torno a 30 balas, aproximadamente. Había circunstancias, pero vamos a decir 30 balas. 30 balas pesan mucho, es decir, es que es todo peso. Y luego nosotros no llevamos comida encima, es decir, yo no tengo necesidad de luchar
con una mochila llena de comida. Ya. Pues los soldados sí, en muchos casos iban con lo opuesto, más en guerras napoleónicas que vivían del terreno. Y los soldados a veces se metían dentro del chacó, se metían un trozo de pan, una patata. Es decir, que Claro, todo esto claro. te da una imagen de que todo se hace pesado, de que luego en ocasiones uno, claro, ve las batallas desde arriba, como un poco alejado, y no entiendes cosas. Por ejemplo, también cuando estás metido en una línea de infantería de línea, que yo suelo recrear de granadero, pero bueno, sería lo mismo, infantería de línea, te das de cuenta que solo ves lo que tienes de frente. Es decir, es casi una visión, es decir, los compañeros los ves al lado, pero te cortan la visión y para atrás no puedes mirar. Entonces, te puede atacar la caballería a 10 metros que no te enteras. No te O sea, enteras. se te puede echar encima y la caballería corre. O sea, es una de las cosas que hasta asusta. Es decir, un campo de batalla hay muchas colinas, hay cambios de nivel y tú ves lo que ves. Y luego el humo que te impide también mucho la visión, ¿no? Pues la caballería corre que se te echa encima y es que te masacran. O sea, es que Y por eso arrasa, luego entiendes tú es decir, aspectos de... Y claro, y el soldado, como solo ve lo que tiene de frente, empieza a escuchar gritos y lo que hace es salir corriendo. claro. Entonces, claro, todo esto te empieza a dar cuenta de por qué es importante hacer mucho entrenamiento, confiar en los que tienes al lado, confiar en tus mandos, confiar en tu equipo. El fusil falla mucho. Esto es horrible. O sea, ya a mí me frustra cuando estoy recreando que el fusil no me haga la chispa que inicia el disparo. Imagínate si tienes enfrente a un regimiento de húsares, o bueno, de coraceros, ¿no? Que ya dan más Británicos, miedo, porque sí. son más grandes, caballos más grandes, hombres más grandes, se te están echando encima y el fusil te está fallando. O sea, es Una que, pesadilla. exacto, una pesadilla. Y luego, por ejemplo, en términos más prácticos, cuando hacemos combate cuerpo a cuerpo, que como te puedes imaginar, pues hacemos así como que nos damos con los fusiles, alguien tira, bueno, hacemos lo que podemos para que nadie resulte herido, pero que se mantenga pues Un poquito cierta, realismo. exacto, cierto verosimilitud, ¿no? De lo que allí se está dando, que es un combate cuerpo a cuerpo. A mí literalmente me han arrancado botones de la casaca. O sea, yo he salido de recreaciones históricas donde ha habido combate cuerpo a cuerpo sin algún botón. Ha quedado allí, es decir, incluso se podría hacer en el futuro arqueología de ¿Alguien lo va a campos de encontrar? batalla de recreación histórica, ¿no? Y claro, esto también lo que me indica es que los botones no se caen solos. Es decir, esto hay que también quitárselo a la cabeza. Vale que sí, que si hay una marcha, un soldado puede rozarle y le cae el botón. Pero cuando caen muchos botones es que ha habido ahí un combate cuerpo a cuerpo. También me apuntaba un colega, Clemente, sobre el tema de los heridos. Claro, el herido cae al suelo y para sacarlo del campo de batalla hay que arrastrarlo. Ese arrastre también deja botones. Luego también las balas. La cartuchera, o sea, las balas no salen de la cartuchera, solo salen de la cartuchera si metes la mano y los coges o si te caes para atrás y la cartuchera Se se abre. abre. Es decir, que Claro. todo esto te permite tener un entendimiento más cercano a la realidad del combate. Incluso, por ejemplo, el cañón del fusil se pone a rojo vivo. Es decir, Claro. yo llevo guantes cortados, ¿no? Que los soldados los podían llevar, pero cuando ya a veces nos dicen disparo sin parar, es decir, dan la orden de que disparemos sin parar, ¿no? Llega un punto en que joder, yo sigo disparando, pero esto me está quemando las manos. Y te puedes imaginar que claro, cuando llega a ese punto la efectividad del soldado se reduce muchísimo. Es Claro. decir, entonces por eso entiendes que la batalla no es Hollywood y todo el mundo ahí al combate a lo loco y hasta que todos mueran. No, la batalla es un regimiento que está disparando de una manera, hasta cierto punto, de manera con coherencia o vamos a decir por turnos, incluso, para no sobrecargar ni el cansancio del soldado, ni el arma que se calienta, las armas se ensucian de la grasa, de la pólvora con el papel, de los cartuchos. O sea que hay un montón de cosas que solo te das cuenta cuando haces recreación histórica, porque a día de hoy, por suerte, no hay batallas de época napoleónica. Así que
Es O sea, lo que sí que... que, sí que hay esa interrelación que te ayuda mucho luego también en tu trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Nos has dicho antes, ya no sé si lo has dicho en la grabación o el momento que hemos estado hablando antes de empezar, que bueno, esto es una disciplina, la arqueología del conflicto es una disciplina relativamente moderna, no tiene, no tiene mucho recorrido. ¿Qué futuro le tiene la arqueología del conflicto? ¿Hacia dónde crees que se va a dirigir o qué descubrimientos de técnicas que pueda haber en un futuro? Sí, exacto. Bueno, un poco retomando esto que comentábamos, ¿no? De que es una disciplina relativamente bueno, moderna, o al menos que antes comentaba que comienza con Douglas Scott en los años 80 en los Estados Unidos. Ya antes había habido otras aproximaciones, pero bueno, se suele poner ahí un poco como el inicio. Y en España había habido estudios bastante pioneros, sobre todo a principios de los años 2000. Por ejemplo, se estudió el campo de batalla de Somosierra, de época napoleónica. Alfredo González Ruibal, que también bueno, es un arqueólogo muy célebre que ha hecho, sobre todo en España, tema de guerra civil. Bueno, mi director de tesis es Xavi Rubio Campillo, que hizo de guerra de sucesión española en el campo de batalla de Talamanca. Es decir, que a lo largo de principios de este siglo ha habido como un inicio, ha habido gente que ha sido pionera, ¿no? en esta disciplina. Y lo cierto es que creo que ahora está viendo como otra vuelta, otro impulso a la investigación de campos de batalla. Yo creo que, bueno, Gorka Martín Echevarría, bueno, es otro ejemplo de que pues le ha dado un gran impulso, Clemente García y otros arqueólogos que están ahora haciendo estudios de campos de batalla. Y me preguntabas por el futuro, ¿no? Pues yo creo que es un poco, yo incluso a veces hablo que es ahora o nunca, es decir, los campos de batalla están en riesgo principalmente por dos razones. La primera, una ya que hemos hablado, que es el tema del expolio arqueológico. Eh, un sujeto con un detector de metales con diferente, que puede tener diferentes objetivos. Uno es que hacerse un museo en su casa, otro es gente que lo vende, se dedica a hacer venta de patrimonio. Bueno, porque quizás esto lo escuchan niños que tienen una edad que no deberían escuchar palabrotas, pero como podéis imaginar, esto es un crimen, porque obviamente están haciendo Muy, compra-venta de patrimonio ujú, en plataformas que están a acceso a todo el mundo. Es decir, con esto lo digo para que se vea de que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? En plataformas como Wallapop, eBay, Todo Colección. Por eso desde aquí también me gustaría animar a la gente que hace coleccionismo de estos objetos que dejara de hacerlo. Es decir, aquí hay mucho de oferta y demanda, así que es importante no comprar objetos arqueológicos que se desconozca su procedencia, porque si no se está generando un mercado negro que lo que va a hacer es pues espacios como los campos de batalla que sean destruidos o que desaparezcan, ¿no? Pero el otro peligro que acecha a los campos de batalla es todo lo que es el transformismo de sobre todo el siglo XX y ahora el siglo XXI, ¿no? Es decir, la construcción de infraestructuras, ¿no? Vías de comunicación, polígonos industriales. Ahora, obviamente, también el tema de las energías renovables se precisa de espacio, ¿no? Es decir, es una cuestión de espacio. O sea, hace falta terrenos y en muchos casos los campos de batalla no están protegidos. En ujú. esto hay un artículo muy interesante que escribió Francesc Gracia, que, bueno, que es también director de mi tesis, en un artículo que está disponible a través de Despertaferro, está online, virtual, y habla sobre la problemática de la supervivencia de los campos de batalla, ya que no hay, vamos a decir, un elemento jurídico, patrimonial que los proteja. Entonces yo creo que el futuro de la disciplina es decir, ahora o nunca, es decir, hay que hacer prospección o excavación de esos campos de batalla para que si se da el triste caso de que se construya en esos lugares y que de alguna manera desaparezca el espacio físico, al menos que se haya recuperado la materialidad de esos lugares. Y si incluso ya conseguimos que gracias a las intervenciones arqueológicas se proteja esos espacios, sería fabuloso. Es decir, aquí hay un caso también bastante paradigmático que es mi director, Xavi Rubio Campillo, estudió el campo de batalla de Talamanca en el año 2008 y después de esa intervención arqueológica, ese espacio se consideró un yacimiento arqueológico, por lo tanto tiene una protección.
Entonces, esto sería un poco el objetivo, ¿no? De futuro. Es decir, tenemos lugares que no están protegidos, que hay varios riesgos que los están acechando. Hay que sacar la materialidad con la metodología bueno, que sea la menos dañina, ¿no? Con el espacio, porque al final la arqueología también hasta cierto punto es destructiva. Es decir, no podemos, casi podríamos decir, no podemos hacer una tortilla sin romper los huevos. Pero esta metodología es pues hasta ahora, la que ha dado mejores resultados con el menor daño para el yacimiento. Y si se diera el caso de que el espacio se transforma por completo, al menos la materialidad conserva la memoria de ese lugar. A mí esto me parece muy interesante porque cuando se me acercan vecinos al campo de batalla, me preguntan, te hemos visto, ¿qué estáis investigando? Tal, y yo les explico, les saco una bala y se la pongo en la mano. Ahí hay una conexión que es multisensorial, es decir, esa bala no es un objeto, es decir, esa bala te está transportando a otra época, el peso te dice lo salvaje que es la guerra, es decir, el peso de la bala te dice, madre mía, esto me está disparando a bocajarro contra mi cuerpo y me está haciendo un desgarro. Natural, Entonces ahí se total. genera una posibilidad muy, muy grande de eso, de memoria, de que no se olvide, en este caso, pues el conflicto que estamos estudiando, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el objetivo de la arqueología del conflicto y en concreto los campos de batalla, pero para todo esto hay que seguir excavando estos espacios. Claro, o sea, hay mucho riesgo de que todo eso pase. Como mal menor, pues por lo menos que cuando llegue ya hayáis estado vosotros allí y hayáis podido Exacto. estudiar e investigar allí, ¿no? Bueno, luego si no se puede mantener, pues porque van a poner placas solares o porque van a hacer un polígono, pero por lo menos ya lo hemos trabajado, ya lo hemos estudiado, Exacto. ya tenemos esos recursos materiales a salvo para poder analizarlo. Y el ideal es lo que has comentado tú, ¿no? Que se proteja ese espacio. Aquí esto es Sí, intocable. y se patrimonialice. Es decir, Ujú. mira, viví 5 años en Reino Unido y en concreto viví 2 años en Escocia. Y bueno, que allí fue donde se despertó mi interés por la arqueología del conflicto, porque en Escocia han hecho una gran labor de recuperación de espacios de conflicto, sobre todo de batallas que, por motivos obvios, en su caso están muy asociados al nacionalismo escocés. Al fin y al Ujú. cabo, Inglaterra les ha invadido en Sí, múltiples ocasiones y es algo natural, ¿no? Pero hay el caso de Bannockburn, pues la batalla entre Robert de Bruce contra la Inglaterra, que consiguen pues, mantener su independencia, pero el que quizá para mí es más paradigmático es el campo de batalla de Culloden del año 1747, en esas rebeliones jacobitas, que ahí sí, por mucho que los escoceses se rebelan, finalmente son derrotados en esta batalla de Culloden, pero allí se hizo un trabajo importantísimo, ¿no? En este caso fue Tony Pollard, un arqueólogo escocés, que investigó el campo de batalla, que pues analizó el espacio, sacó la materialidad. Allí se construyó un centro de interpretación que, más allá de ser un museo, tú puedes recorrer el campo de batalla. Hay una serie de cartelería, hay una serie de banderas que te explican dónde estaba cada ujú. ejército. Hay incluso, bueno, hay lo que se le llama el cementerio de los clanes, porque bueno, allí se da lo que se llama la última batalla de los clanes escoceses. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Que o sea, es muy impactante. Te digo, se me están poniendo incluso los pelos de punta porque uno se da cuenta de la importancia que tiene aquello, que tuvo aquello, que en unas pocas horas, y esto creo que es algo que aún no he comentado, en una batalla, en unas pocas horas, se puede dar un giro de tortilla. Es decir, hay muchos elementos económicos, sociales, políticos, que hacen que la historia avance por donde avance, pero una batalla eh, es algo que, o sea, que puede dar un giro, un cambio, que puede, es decir, que la historia, cuando hablamos de What If o de Ucranias, ¿no? Podía haber ocurrido una cosa, pues ahí Paso la otra. Ujú. paró de ocurrir eso que podía haber ocurrido, ¿no? Entonces, eso, en pocas horas, pues ocurre algo tan salvaje que deja una material arqueológica inmensa, que podemos decir incluso que pertenece al año tal, al día tal, e incluso a la hora tal. O sea, Ajá. con este grado de exactitud podemos hablar desde la arqueología con esa materialidad
recuperada en el campo de batalla. Entonces, todo esto creo que le da estos espacios, hasta te diría, es que son únicos Claro. en ese sentido. Oye, ¿cuál es el país más avanzado que más esté trabajando en este sentido de una forma metodológica, de una forma protegida? Claro, creo que no hay, desde lo que yo conozco, tampoco es decir, he estudiado sobre todo para entender, ¿no? De dónde venimos y para saber a dónde vamos. Tampoco te diría que hay, pues, por así decirlo, el país perfecto. Sí que hay países que lo hacen mejor que España. Eso yo creo que de seguro sí que lo puedo ya decir. Por ejemplo, Escocia me parece un buen ejemplo, ¿no? Es decir, al final, pues con los recursos que tienen y con la historia, ¿no? que tienen, pues yo creo que lo gestionan muy bien. Luego en Inglaterra también, es decir, han puesto mucho interés en los conflictos y en las batallas que han ocurrido en la isla de Gran Bretaña, ¿no? En este caso, teniendo en cuenta que la última batalla campal en suelo inglés, o sea, en la isla de Gran Bretaña, es la de Culloden, pues estamos hablando en 1747. Eh, Ujú. es que las comparaciones son odiosas, es decir, la península ibérica, vamos, han pasado por aquí, ha habido todo tipo de conflictos, todo tipo de guerras, desde el principio de los tiempos hasta casi que antes de ayer. Cosa que no es buena, pero que lo que nos Bueno, pues no indica es que lo que ha tocado. sí, exacto, que hay, o sea, que es una tierra que tiene una cicatriz con el tema de los conflictos muy abundante. Entonces, con más razón, yo creo que España debería ver en esos elementos patrimoniales un elemento de poner en valor. Y luego, por ejemplo, los Estados Unidos también han tenido interés porque, claro, Estados Unidos, al ser un país joven, por así decirlo, pues ha tenido mucho interés en su historia desde que se confeccionaron como país. Entonces, todas las batallas, todo lo que ha ocurrido, por ejemplo, la guerra de independencia de los Estados Unidos, la guerra de secesión americana, eh, bueno, todas estas, la batalla contra los indios americanos nativos, han tenido mucho interés en preservar estos espacios como parques naturales. Ahí tienen esta denominación, ¿no? Entonces, como digo, no creo que haya un país que sea la perfección, pero creo que hay muchos ejemplos para tomar lo mejor de cada uno Las y, mejores y prácticas. exacto, es decir, al final a mí también me gusta a veces decir que no hay que inventar nada, a veces también hay que ver qué hacen otros países y donde han desarrollado prácticas patrimoniales y de salvaguarda, bueno, que se ha salvaguardado el patrimonio, pues ir en esa línea, ¿no? Es decir, al final, pues juntar lo que uno considera que puede ser más efectivo, pero a día de hoy, vamos, en España el tema de los campos de batalla está, vamos a decirlo así, en un estado que no es el ideal. Estamos, Hay muchísimo por hacer y cada época tiene también sus desafíos, ¿no? Es decir, antes hablaba de la ubicación del campo de batalla. Algo que parece bastante fácil a priori no lo es. Es decir, antes comentaba, los campos de batalla son espacios muy grandes, pues aún así, siendo muy grandes, luego dar con el lugar no es sencillo. Hay colegas que están haciendo investigación del campo de batalla de las Navas de Tolosa que están teniendo, o sea, están prospectando una zona enorme, enorme porque, ujú, bueno, también hubo ejércitos muy grandes allí, pero claro. que no pueden descartar ni una zona ni otra, por mucho que haya topónimos, tal. También hay un caso interesante, que es el de la batalla de Guadalete, que hay varios estudios que intentan localizar el espacio donde se dio la batalla y se dan controversias o al menos discrepancias entre diferentes fuentes Ujú. y entre cuál puede ser la interpretación más eh, factible, ¿no? De dónde puede estar ese campo de batalla. Y luego hay batallas que no han pasado a la historia, es decir, que literalmente han ocurrido y no hay ningún registro. Y esto para mí es súper interesante porque a día de hoy yo estoy estudiando batallas, no voy a decir que son las más conocidas de las guerras napoleónicas, pero que sí tienen un cierto grado de conocimiento. Bueno, pues la batalla de Ordal es la última victoria de un ejército francés en la península ibérica, están los británicos, el ejército español, por ejemplo, la batalla de Vic
es una victoria francesa que está en el Arco del Triunfo de París. Está escrito Vique como una de las victorias de los franceses en la península ibérica, pero luego hay batallas de la Guerra de Independencia Española que ocurrieron en un monte apartado entre la guerrilla y las fuerzas francesas. Y no hay que olvidar que la guerrilla llega a un punto en la guerra, bueno, la guerra peninsular, la guerra de independencia española, que dirigía divisiones. O sea, una división de Sí, ejército, sí, podemos hablar de 4.000 tíos. O sea, sí, sí, una sí. batalla entre 4.000 guerrilleros y, vamos a decir, una columna francesa que llevaba suministros, que una columna francesa con suministros, aquí en España podemos hablar de 2.000 o 3.000 soldados, solo de guardaespaldas. Estamos hablando de una batalla con cierta Una entidad pedazo de y batalla. quizá Ujú. hay una línea, es decir, quizá hay una línea de, sí, nos atacaron entre Pinto y Valdemoro, pues ya está. Ya, ya, ¿Dónde está eso? A saber, es que no hay nada. Y claro, para mí, algo también me haría mucha ilusión, es a través de conocer la materialidad de batallas conocidas, luego poder esto extrapolarlo a localizar batallas desconocidas o que claro, tengamos, como digo, una línea e ir a buscarla y conseguir, ya sabiendo que hay paralelos con otras batallas de la misma época, poder identificar ese espacio. Y de esta manera casi podríamos decir que estaría haciendo el camino inverso. Yo suelo ir a un campo de batalla, una batalla, porque he estudiado y analizado las fuentes escritas, y al aquí revés. podría ir a un espacio que haya cierto conocimiento de que hubo un combate. Incluso a veces los vecinos te dan alguna pista, ¿no? Es decir, ah, sí, yo encontré aquí unas balas. Por ejemplo, en Vic se dio el caso de que encontré materialidad, que esto aún tengo que analizarlo, que es de guerra carlista. Claro, aquí le tendré que preguntar a mi colega Gorka A que me Gorka, haga un estudio de dónde sale esta materialidad carlista, porque podría no estar asociado a una batalla, sino a un campamento. Entonces, ¿de dónde sale esto? Bueno, pues no lo sé, pero será muy interesante hacer ese camino a la inversa. Entonces, hay muchos espacios de conflicto en España, como digo, de muchas épocas. Cada época tiene unos desafíos diferentes. Pues para la época romana son muy importantes las tachuelas de las sandalias que los soldados iban soltando porque, pues, por mucho que las reponían, pues se le iban cayendo. Y bueno, pues cada época, hay un elemento que es el que de alguna forma más abunda, que nos permite decir, oye, aquí hay algo que tiene que ver con las guerras púnicas o las guerras, una guerra, no sé, de la Baja Edad Media, por un tipo de materialidad que se repite y se repite y se repite en campo de ujú. batalla para esa época. Así que, bueno, esperemos que se siga haciendo porque la verdad, bueno, como ves, llevo aquí dando la turra, ¿no? Como dice Daniel Aquilloe, ¿no? La turra Vale. decimonónica, bueno, pues la turra de arqueología del conflicto y creo que, bueno, tiene mucho futuro, sí. Pues me da mucha pena tener que cortar, vamos, que podemos seguir hablando, pero así lo dejamos para otra charla. Estupendo. Me ha parecido espectacular. O sea, muchísimas gracias por ilustrar una disciplina poco conocida, o sea, pero que es apasionante. O sea, estás contando cosas. Me gusta mucho eso de decir, bueno, solemos ir a sitios donde tenemos una documentación y sabemos que allí pasó algo. Pero, joder, sería muy interesante el ir a un sitio donde no tenemos esa documentación, es una cosa, y a partir de ahí traernos esa información para poder construir la historia al revés, ¿no? Pablo, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Ha sido súper entretenido, El súper placer es mío. instructivo. Y lo único, pues que te pediré en un futuro próximo, pues otra audiencia para que nos des otra clase magistral sobre pues una excavación, un estudio, una investigación que hayas hecho, pues bien de estas dos batallas que has comentado o de otro tema más concreto, porque se han quedado muchas preguntas ahí en el tintero, con lo cual por un lado me da pena, pero por otro lado digo, ya tienes una justificación para volver a hablar con Pablo en Bueno, un, pues en un futuro. con buen gusto volveré cuando hagas la llamada. Así que nada, queda pendiente. Muchísimas gracias, Pablo. Encantado. Nos vemos pronto. Adiós.